Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Hans Zimmer, el compositor de bandas sonoras como Interstellar, que la hemos analizado en el canal, Origen, Batman Begins, El Rey León y Piratas del Caribe, por nombrar unas cuantas. En este vídeo quiero enseñaros la entrevista y ponerla en contexto. Quiero que repasemos la carrera profesional del que no solo es uno de los compositores de bandas sonoras más influyentes del momento, sino que la historia de sus comienzos es de lo más sorprendente. Pero antes de eso, hay que hablar de MTV. America, demand your MTV. En 1981 se inauguró Music Television, un canal dedicado exclusivamente a retransmitir 24 horas al día videoclips. I want my MTV. Un canal que pasaría a revolucionar la industria de la música, porque al contrario de lo que pasaba cuando escuchabas radio, de pronto con MTV tenías la imagen del artista tan presente en tu cabeza como su música, con todo lo que eso implica. MTV se inauguró emitiendo el videoclip de Video Killed the Radio Star, un título que anunciaba lo que estaba a punto de pasar. Y me diréis, ¿por qué me cuentas esto? Yo había venido aquí a oír hablar de Hans Zimmer, pero es que os acabo de enseñar a Hans Zimmer. ¿No le habéis visto? Ese es Hans Zimmer. Hans Zimmer fue parte del videoclip que inauguró MTV. Eso ya para muchos sería la cima de una carrera profesional. Y es que antes de las bandas sonoras, Hans Zimmer era teclista. Pero las sorpresas no acaban ahí. Y es que al margen de MTV, su música ya había llegado a todos los rincones de España en los años 80. Hans Zimmer fue teclista de Mecano. Fue teclista invitado para el concierto de Mecano de Segovia de 1984. Es decir, que si alguna vez habéis escuchado el quinto álbum de Mecano, Mecano en concierto, habéis escuchado tocar a Hans Zimmer. El caso, no me cabe duda de que como teclista habría llegado lejos, pero su vida dio un giro hacia la música de cine. Su estilo no era muy distinto a lo que ya llevaba haciendo, era música ochentera con sintetizador. Y sus primeros hits fueron la música del programa de televisión Going for Gold, música que, como él dice, le pagó el alquiler durante varios meses, y por supuesto, la película de Rain Man. Pero Hans Zimmer continuó experimentando con nuevos instrumentos y sonoridades, y en 1992 viajó a Sudáfrica para ambientar la banda sonora de la película The Power of One contra el apartheid. Eso tuvo dos consecuencias, una buena y una mala. La buena es que Disney, tras oír el resultado, le pide que haga la banda sonora del Rey León junto con Elton John, por la que se llevaría un Oscar. La mala es que el gobierno de Sudáfrica le declara persona problemática por participar en una peli antirracista, y no puede volver allí para ambientar El Rey León porque los ejecutivos de Disney tienen miedo de que le maten. Así que lo que hace Zimmer es llamar a su amigo sudafricano, compositor y productor musical, Lebo M. Y fue Lebo M quien le ayudó y grabó en la primera toma la que seguramente sea la línea vocal más famosa de todo Disney. Of this of expression and just the mass of these these amazing singers. Llegamos a mediados de la década de los 90 y es aquí cuando aparece el estilo que más tendemos a identificar con Hans Zimmer. Este estilo en realidad es una consecuencia lógica de lo anterior. El Hans Zimmer que tocaba con Mecano, según mejora la tecnología y consiguen nuevos bancos de instrumentos, consigue que su teclado pase de sonar así a sonar así. Pero la esencia del teclista de pop New Wave sigue ahí.
en los arreglos, las armonías y las estructuras. Es en el marco de todo esto que llega la película A Thin Red Line, en la que Zimmer compone Journey to the Line, una pieza que causa sensación y que empieza a usarse en muchísimos trailers. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportune! Consiste en 4 o 5 acordes, repetidos en bucle, con alguna variación de vez en cuando, de pronto se salta uno o añade otro. Pero lo importante es que va añadiendo cada vez más y más pistas de instrumentos hasta que consigue un muro de sonido enorme, y eso produce una catarsis emocional. Realmente es traer el pop a la banda sonora. Y este concepto ha sido súper efectivo y se ha hecho muy popular. Os he puesto ejemplos de trailers porque los trailers pueden licenciar directamente una canción y ponerla. Pero muchos directores han querido usar A Journey to the Line en sus películas. Pero claro, queda un poco mal que la banda sonora de tu película sea la banda sonora de la película tal del año pasado, simplemente porque tú tenías pasta para comprar los derechos. Suena poco creativo. Y aquí es donde entra el problema de las temp tracks. Una temp track es una pieza que se coge de otra banda sonora para ponerla en tu película mientras haces el montaje y ver cómo queda. Es el director explorando qué tipo de música podría venirle bien a la escena, de manera temporal. Y eso muchas veces termina en que el director le dice al compositor: oye, ¿me podrías hacer esa canción que me gusta tal cual para mí? Un poco distinta para que no nos denuncien, pero vamos que... Zimmer dice que ha trabajado ya en 5 o 6 proyectos donde le han pedido que imite Journey to the Line, y está tan harto que tiene prohibido a todo su equipo que se use Journey to the Line como temp track para no tener que recrearla otra vez. Como veis, cuando se acusa a los compositores de plagiarse a sí mismos, a veces tiene más que ver con la dirección creativa de la película que con el propio compositor. Un ejemplo de las recreaciones de Journey to the Line que ha tenido que hacer Hans Zimmer es Time, de Origen. Y luego también está el asunto de la velocidad a la que tienen que trabajar los compositores. Os voy a contar una historia a modo de ejemplo. En Piratas del Caribe estaba contratado Alan Silvestri para hacer la banda sonora y se piró por diferencias creativas. Total que fue Hans Zimmer y su equipo los que decidieron encargarse del proyecto y tenían 20 días para hacer toda la banda sonora de cero. Componerla, grabarla, todo, 20 días. Hans Zimmer pasó la primera noche en vela, componiendo una demo con su ordenador que llamó la demo 4:56 AM, porque esa es la hora a la que se fue a dormir esa noche. En ella estaban todos los temas principales. Y luego Klaus Badelt y otros 7 compositores tuvieron que coger esa demo y en los 19 días que quedaban construir una banda sonora a partir de ella. Y me diréis, ¿y cómo puede ser que Hans Zimmer en una madrugada haga todo el universo sonoro de Piratas del Caribe y desarrolle en apenas unas horas unas ideas musicales que han dado la vuelta al mundo? Pues porque Zimmer, trabajando a contrarreloj, cogió ideas que él ya había tenido para películas anteriores, ideas que realmente no había desarrollado y explorado en profundidad, pero que ya estaban, y las usó en Piratas del Caribe. Pero esto es muy normal, esto ocurre todo el rato en el cine. Para empezar, porque la música tiene que estar al servicio de la película, y no al revés. Y además vienen unos calendarios muy apretados, son unos trabajos colaborativos enormes, y parece muy razonable reciclar ideas tuyas y hacerlas mejor un tiempo después. Y si no, que se lo digan a John Williams. O que se lo digan a Beethoven.
El caso es que ya hemos llegado a la década de 2010, que es de la que hablé yo con él, y ya tenemos un poco más de contexto para entender la entrevista. Le pedí que me hablara de la elección del órgano para la banda sonora de Interstellar y de cómo había sido el proceso de grabarlo. Sat down before the movie and we went, we've done the big French horns, we've done the percussion, what have we not done? And Chris said church organ, and as soon as he said it, I had the picture, and it looks like rockets, doesn't it? So, no, this will be cool. Like a huge spaceship, right? Yeah, exactly. So, and actually, it was quite complicated because the thing we hadn't thought about was you have to go and record it in a church. This is the 21st century, there's no silence, so if you want to record during the day, you have to find a church where there's no traffic. So, that's true. But we found this church in the middle of London, which is just surrounded by all the lawyers and the courts. It was fantastic. And like, how do you record it, right? Like, which microphones you choose, how you play? Oh yeah. We had a lot of microphones in this church. Well, there was a thunderstorm. And we had all these beautiful microphones open in this church, and this thunderstorm, the thunder, literally the walls were, you could feel the walls bending from the bass. So we got this perfect recording of a thunderstorm. Well, did you use it? Of course we used it. It's like, of course it's in the movie. We're explorers, huh? This is our boat. You always set out to find like a special sound for each movie. Yes, I think so. Well, I think it's partly because I think every movie needs to have a special sound, and it's partly because, I have a list of things I haven't tried, and certain movies just lend themselves to that. Let's get 12 of the best drummers in the world into one room and see what happens. And it was cool because I knew they would be very competitive as well. They would be like lions. And like you set them in a circle, right? Yeah, because I wanted it to be like 5.1. Yeah, exactly. And I remember at the premiere in London, at a certain point, I just heard one of the speakers in the back just died. And then we had a premiere there again a month later of Rush. And they still hadn't fixed the speaker. La entrevista no duró mucho más. I'm really sorry to interrupt you, but we need to finish because we have one left. Oh my God, okay. Can I take a picture? Yeah, of course you can. Pero es que ni siquiera fue una entrevista como tal. Yo estaba en ese evento de casualidad, no esperaba encontrarme con Hans Zimmer y menos que me dejaran sentarme a hablar con él. Menos mal que Ter lo pudo grabar con el móvil. Hubo un comentario que me hizo él al principio, que no está grabado, cuando yo le dije que en mi canal había analizado alguna banda sonora suya. Y él me respondió con total humildad: "Oh, but my soundtracks are so simple". Y es verdad que hay un criterio que en la música europea tradicional de conservatorio se destaca mucho, que es la armonía, en el que su música pues no despunta especialmente. A eso es a lo que se refiere él con My soundtracks are so simple. Pero sus soundtracks son de todo menos simple. Su carrera es increíblemente variada. Su manera de trasladar sus conocimientos como teclista New Wave al mundo del cine es fascinante y ha cambiado la música de cine por completo. Y esa lista de cosas que él mismo dice que tiene, que no ha probado todavía y que está a la espera de que le dejen probar, siempre nos da algún resultado interesante. Y cuanta más libertad creativa le da un director, mejor. Podríamos estar muchas horas más hablando de piezas de Hans Zimmer y lo haremos a lo largo del año. Pero de momento os dejo en la descripción un link al vídeo en el que analizamos Interstellar, en el que hablamos del órgano, del muro de sonido y de todas las cosas mágicas que ha hecho Hans Zimmer para que Interstellar sea una banda sonora tan potente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.